porque efectivamente esto nos va a llevar un par de horitas, tal vez, o una hora y media, que es lo que queremos hacer. Yo primero quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado, reconocer la actividad de los residentes en el Hospital Metropolitano, y evidentemente sé que no solamente del hospital están aquí presentes en este momento. Felicitarles por esa labor durante una época de pandemia difícil, dura, y la obligación nuestra es respetarles por esa labor de sacrificio que ustedes han hecho para el servicio y para cada uno de los hospitales a los que ustedes pertenecen. Conscientes de esto, un grupo de médicos que representamos la Universidad Internacional, Pablito como la Universidad Católica, ¿no es cierto?, y el Hospital Metropolitano, hemos creído prudente realizar estos webinares para intentar de alguna forma compensar, corregir las deficiencias en la formación. Aquí hay residentes R1 como hay residentes R4, y realmente vamos a hablar de un tema tan simple como es el menisco, pero tan complejo a la vez. Y es lamentable que hablemos de la artroscopía, ¿no es cierto?, del menisco, y muchos de los colegas de R1 ni siquiera conocen el aparato del artroscopio. No están familiarizados con su instrumental. Y para eso tenemos a Luis Ernesto Mantilla, un poquito un referente dentro de la traumatología en el aspecto de rodilla y en la artroscopía. Y entonces junto a él vamos a conocer un poquito más y a empaparnos de lo que es la artroscopía. Como les digo, en el transcurso de las múltiples charlas vamos a tener conocimientos básicos y conocimientos un poquito más integrados hacia residentes mayores para que sea de beneficio de ustedes. Así es que dejo con ustedes la palabra al doctor Luis Ernesto Mantilla, médico del Hospital Metropolitano, pionero en la artroscopía, y nos va a comentar acerca de la historia, instrumentales de todo lo que es esto de la artroscopía. Luis, por favor. ¿Puedo compartir la pantalla ahorita? Sí. A ver, déjame ver. Eso. Ya voy. Ya sé que es tu pantalla, ya sé. Mudo no soy, pues ya aprendí ayer con los chicos mismos. Ahí estoy. Muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias a Javier, Pablo, por la oportunidad de participar. En realidad, aunque soy más joven que los dos, pero evidentemente soy la historia viva de la artroscopia, pero por eso agradezco la oportunidad de dar un poco esto que es un poco árido, pero siempre es bueno saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? La artroscopia para muchos chicos, ahorita la artroscopia es algo muy simple, es meter en la cámara, ver y hacer, pero básicamente esto tiene una historia muy larga y evidentemente esto empezó hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es esto de la historia? Pues siempre la gente quiso, el hombre, la raza humana quiso ver dentro del cuerpo. Y la forma de ver antiguamente desde los griegos, incluso los incas dicen que trepanaban cráneos, los griegos abrían los cuerpos muertos, en la época de Esculapio se abría y se disecaba el cuerpo. Se perdió una época negra en la vida de la humanidad hasta el Renacimiento, en que recién Leonardo da Vinci tenemos los primeros textos de anatomía reales, que son los diagramas anatómicos, que eran simplemente pinturas de disecciones de cuerpos muertos en los anfiteatros en la época del Renacimiento. Entonces, básicamente, la gente veía el cuerpo humano. La anatomía era interesante porque queríamos curar. Se sabe desde la historia de medicina de procedimientos salvajes, hipocráticos, en la época de las luxaciones de los hombros, las cirugías abiertas, bueno, infinidad de cosas. Igual hubo el interés de ver dentro de las cavidades. El interés mayor fue inicialmente a nivel del aparato genitourinario. Y así fue como Philippe Bossin en 1806, utilizando tubos de plata, que venía de una vela de cera de abejas. Imagínense en qué visión habrá sido este pobre hombre. Pudo ver la garganta, pudo ver el canal anal, el recto, la vagina y la vejiga. Es una exploración evidentemente maquiavélica, dolorosísima, brutal, pero en todo caso, está descrito como la primera persona que metió algo luminoso en el cuerpo para ver algo dentro del cuerpo. Posteriormente,
con fuentes de la luz, como era tan mala la luz, obviamente, de las antorchas, que eran en este caso las abejas, dijeron, mucha, las avispas tienen mejor luz, utilicemos la luz de las luciérnagas. ¿Qué pasaba con las luciérnagas? Intermitentes, les cazabas, prendían una y se apagaban, no servía para hostia. Este fue un francés, Pierre Segalaz, en 1826. Realmente el primer aparato óptico diseñado por un hombre es la de Desormés. Desormés en 1853 ya utiliza una lámpara con una óptica y una punta cánula para poder ver dentro. Esto tenía los tubos de placa y los espejos y lentes, es decir, un sistema rudimentario, atroscópico, y los cuales utilizaba la fuente de energía y de luz, era una mezcla de alcohol y trementina. Podía ver algo, pero veía mejor porque ya era una óptica directa con el ocular que ustedes ven en el diseño este. En 1867, Buck desarrolla un filamento de platino ya conectado a energía eléctrica provista de una batería, mediante digamos, es el precursor de una lámpara eléctrica, en realidad sí, porque utiliza agua como elemento de aislamiento y los electrodos de una fuente de electricidad. Eso va a producir una especie de luminosidad por el chasquido electrónico, o digamos por el choque eléctrico, y con esa luminosidad produjo una visión mejor. Básicamente las limitaciones que habían siempre era el poder tener una buena iluminación, no se veía por la falta de iluminación. En 1879 ya el doctor Nitze Lister diseña el primer cistoscopio. Fíjense en cómo ustedes pueden ver ya una cánula, una óptica metálica, inclusive con la curvatura para poder llegar a los ureteres, porque es lo que quería, era pasarse la vejiga y encontrar los cálculos o las piedras que llamaban en esa época, que hasta ahora todavía se conocen así, las piedras, y entonces ya utilizó un sistema de lentes, de los cuales eran dos, uno basal a nivel de la óptica y uno distal a nivel de la punta. Muy interesante porque ya empieza a ver el concepto de las ópticas modernas. Estamos hablando de 1879. Viene, por supuesto, un japonés, Kenji Tagaki, que es el padre real de la artroscopia, cistoscopia, porque fue el primer individuo médico o no médico que introdujo un aparato dentro de una rodilla, en un cadáver. Este señor Tagaki, vean el año, 1918. Ya estamos en el siglo XIX, siglo XX ya, perdón. Perfecto. Cuando uno de sus alumnos, el profesor Watanabe, él es el primer individuo que produce una óptica artroscópica, porque acuérdense que todas las ópticas eran para cistoscopía, separó el desarrollo de la endoscopia nasofaringea o faringea, ni tampoco la parte torácica, y se desarrolló básicamente la parte urológica, ginecológica y artroscópica. Él fue el primer médico que produjo la primera óptica moderna, es el padre de la artroscopia moderna. Estamos hablando ya en 1945, él denominó el artroscopio número 21, ya que el número 1 fue el de Tagaki, el profesor de él. Él ya hizo el número 21 y los sucesivos modelos. Como ustedes pueden ver, era una óptica bastante parecida a las nuestras, con una cánula, una fuente de irrigación, una sola, y obviamente el cable de luz. En la época del 45 ya había fuentes de luz normal halógena, no de xenón, halógena, de 150 vatios. Ya les digo las diferencias con las fuentes de luces actuales. Con eso se tenía óptica directa. Este es el padre de la artroscopia. Watanabe, obviamente, al estar en el oriente, pues en Japón, él transporta la teoría y la técnica quirúrgica al mundo occidental. Entonces, Watanabe viene hacia Europa primero y luego viene hacia América. En Europa tiene mucha acogida en la zona, en la parte de Francia, en la cual los cirujanos abdominales desarrollan la óptica para ver el intestino y denominan la celioscopía. Celioscopía es el precursor de la laparoscopía. Láparo es el abdomen, celios es tripa y tripa óptica es la celioscopía. En Francia se conocía como la celioscopía. Fundamentalmente en la década del 60 y del 70 ya se hacían laparoscopías, actuales celioscopías de la época. En 1919, Bircher, alemán, utilizaba ya un artroscopio Jacobeus. En Estados Unidos se publica el primer documento sobre artroscopía. Acuérdense que el primer artroscopio moderno es de 1945.
Estos otros son cistoscopios modificados. Estas tres escuelas continúan desarrollándose, viéndose interrumpidas durante la Guerra Mundial. Por eso es de que al empezar esto en 1919, Bircher en Alemania, en Europa y Estados Unidos se corta y aparece luego de la guerra Watanabe en el 41 con su óptica artroscopio número 21. Muy bien. En 1969 muchos profesionales habían apostado con la artroscopía, para lo cual eran considerados como audaces, algo, como se podría decir, médicos que decían cómo se van a dedicar a hacer con la óptica, qué se creen si nosotros somos tan buenos cirujanos abriendo la rodilla de este tamaño, nosotros no necesitamos de la óptica, yo con la clínica, estoy hablando de los criterios que habían en los 70 de los médicos que estaban en contra de la artroscopía, porque decían que con dos huequitos no pueden ver lo que puede ver el ojo humano a cielo abierto. Entonces hubo mucha pelea, mucha contra, porque acuérdense ustedes que al inicio era óptica directa, y la óptica directa evidentemente trae como consecuencia una cirugía individual. Solo el médico que ve observa y el resto no ve nada. Entonces era una cosa realmente interpretativa del cirujano que realizaba la artroscopía, y la cual de al lado el que le ayudaba pues, decía aquí está el menisco, hacía de ser, pues nadie sabía lo que pasaba. Entonces, por lo tanto, solo fue considerada como una técnica diagnóstica desde el 57 hasta el 75. En ese momento, ¿por qué era diagnóstica? Porque le acabo de decir, el desarrollo de instrumental en este periodo era muy precario, porque lo único que se tenía eran ganchos de prueba, los proof que ya había, y alguna que otra pincita para hacer algún tipo de remodelación meniscal o cuerpos libres, básicamente para pescar cuerpos libres. Eso era más o menos la técnica quirúrgica en esa época, por lo tanto no le daba mucho crédito a la artroscopía. Pero en 1975 aparece una nueva ola artroscópica en la cual ya se hace procedimientos quirúrgicos. Este desarrollo quirúrgico tiene un padre, el cual es este señor, Lanny Johnson, en 1970, quien fue el primer individuo ya en América, ayudado con la tecnología, hizo el primer shaver motorizado. Es decir, con ese aparatito que parecía tan simple en la época, fue fundamental y fue ideado de un vitreófago de ojo, porque el que utilizan, no sé si alguien ha entrado en una cirugía de ojo, ellos utilizan un aparato para hacer la facoemulsificación de la catarata. Es un aparato, un shaver que come con radiofrecuencia, y este señor se dijo, no, pues estos hombres, en la época no era de radiofrecuencia, sino era mecánico. Y entonces dijo, no, pues eso mismo les llevemos a la rodilla. Y así, por medio del vitreófago, el señor Lanny Johnson hizo el primer shaver artroscópico, digamos, motorizado, perdón. Con lo cual, en 1970, desarrollo en 1975, ya estaba establecido de la marca Dionix. Fue la primera marca que hizo con la marca Wolf. Son los padres o los principales, porque han de haber pagado este señor para que desarrolle. Con el desarrollo del motorizado, cambia el concepto de la artroscopía. Ya se pueden hacer procedimientos quirúrgicos. Acuérdense, en 1975 se utilizaba visión directa, pero a partir de ahí se crea y se visibiliza ya las articulaciones mediante la ayuda de la endocámara. Las endocámaras iniciales desde el 75 hasta los 80 son cámaras primarias. Calculen ustedes que las cámaras que estamos ahorita en la computadora es de 1 megapíxel o 2 megapíxeles. Las iniciales cámaras, como la que ustedes ven abajo, la Dionix, que es la que tenemos nosotros desde 1985, era de 256 megapíxeles. Imagínense lo que es. Y era una cámara top of the line, no había más mejor que esa, era un plus ultra de las cámaras. Y con esas obviamente se hacían no solamente las artroscopías, sino las laparoscopías también. En los años 80, evidentemente, cambia todo, la artroscopía se vuelve un procedimiento rutinario, no solo en nuestro medio, sino en todo el mundo, y mediante ya el implemento de instrumentales médicos, instrumentación mecánica, instrumentación electrónica, instrumentación de radiofrecuencia, va cambiando el concepto, mejora también como la televisión. Estamos hablando que la evolución de la televisión desde 1945 hasta la fecha es el mismo, porque es un sistema de video. Es decir, si inicialmente tenemos cámaras de tubos y se demoraba 10 minutos en prenderse, ahora tenemos sistemas
mi chips y pendejadas que permiten tener unos sistemas electrónicos impresionantes de visión. Y eso mismo pasa con respecto a esta técnica. Entonces, en los años 80 se establece ya la endocámara a partir de 1985, y esa es la historia en el Ecuador, que ya les voy a resumir en un ratito, con monitores más específicos, porque los monitores inicialmente no eran monitores, eran simplemente televisores normales que se les hacía mediante sistema de VHS y Betamax, que para ustedes es historia, los muchachos, se le hacía en función monitor y se conseguía el monitor. Después vinieron los monitores, como ustedes ven ahí en la foto. Este es uno de los primeros monitores de aquí del Hospital Metropolitano. Es un monitor ortopédico, sí, es de marca Artres, carísimo, evidentemente, y que teníamos una bastante buena imagen. Las fuentes de luz ya eran mejores, eran de 300, eran lámparas de xenón de 300 vatios, y por lo tanto halógenos primero, luego xenón después, que permitían obviamente una mejor luminosidad y sobre todo menos calor, porque los focos incandescentes finalmente producían calor y quemaban incluso a los lentes y a todo el sistema óptico, las fibras de luz, etcétera. Entonces, con el advenimiento de lámparas de menor consumo y de mayor intensidad, pues ha ido mejorando completamente todo lo que es el sistema artroscópico. Por lo tanto, la artroscopia ha ido invadiendo articulaciones, así evitando las artrotomías. No solamente la rodilla, ha ido al hombro, temporomandibular, la muñeca, codo, tobillo, cadera, incluso también intervenciones endoscópicas de la columna. Es decir, todo donde puedan meter el aparato para ver, metan lo que solo puede ver. Y si es una articulación, mejor, porque también sirve para las partes blandas. La historia de la artroscopía en el Ecuador tiene su historia interesante. En 1977, el doctor Jackson, canadiense, entonces la historia viene de Europa, no viene de Estados Unidos. De Europa pasa, de Japón a Europa, de Europa pasa al Canadá. Jackson es el pionero de la artroscopia 70s finales, y él lleva hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos tiene obviamente Lanny Johnson en la época, los libros oficiales de artroscopía se me fueron los nombres. A ellos les enseña la óptica. Gustavo, ya te llamas, estoy en clase. Y el asunto es de que permite el advenimiento de la artroscopia. El doctor Jackson, compañero y amigo de Guillermo Guerra Ricaurte, padre de Guillermo hijo, viene invitado al Ecuador a dar en el Congreso Nacional de 1982, a dar conferencias. Y él trae el artroscopio. Oirán que en el 77 recién había artroscopía real en Estados Unidos. En el 75 Lanny Johnson recién creó el Shaver, pero ya popularizado a los 80. En el 82 llega el señor doctor Jackson con estos artroscopios que ustedes ven ahí. Ese artroscopio, el de 30 grados, y este otro creo que era de 70, con una cánula de óptica directa, y le vino a obsequiar al doctor Guerra el artroscopio. Cuando el doctor Guerra dice, no, pues yo no hago rodilla, en la época él siempre hacía más pediatría y sobre todo cadera a adultos, entonces le propone a papá, que siempre estaba dedicada a la parte deportiva, y le dice, compre usted, Ernesto, el artroscopio, y compre el artroscopio. En el año 82 compra el artroscopio y papá dice, ¿qué hace con el artroscopio? Pues, si acaso que había cursos, no había nada. Como papá era director de la Torre, el instituto, ¿cómo es? El Instituto del Deporte Asdrúbal de la Torre, interno suyo era el doctor Esteban Santos en esa época, y realizan la primera artroscopia en el 23 de marzo de 1983. Paciente, un atleta, era un pesista. Anestesiólogo fue el doctor Fernando Moscoso, director médico en la época de Pfizer, y él era médico clínico, pero le dio la anestesia, y así empieza la historia en el Ecuador. Una óptica directa en la Asdrúbal de la Torre, allá en el Coliseo Julio César Hidalgo, allá en el instituto, ¿cómo es? La Asdrúbal de la Torre. Yo estaba en tercer año de medicina, me parece una locura, pero ahí estaba, y claro, nos hacía ver, pues vean, y la curva de aprendizaje fue mejor, ni les cuento, una curva individual de mi padre, haciendo técnica en la piscina, cazando pepitas de maíz dentro de la piscina, puesto visores con la óptica. Bueno, una historia folclórica interesante que consiguió llegar a producir eso. Pero en el año 80, ese fue el instrumental inicial. Fíjese, con esas pinzas vino Jackson. Cada pinza costaba $3,500, para que tengan una idea. Ahorita cada pinza, una base que consiguen usada en 100.
hecho miércoles en 50, fina 1500 y usada overjoleada en muy buen estado en 300 y 400 dólares. Cada pinza costaba 3.500 dólares. Con eso empezó la artroscopia aquí. En el 85, en un congreso americano, en el stand de Dionix, acuérdense que Dionix era la patentada primera endocámara, Pa compró esta cámara que era la de la exhibición, del exhibito. Esta cámara le vendieron en 45.000 dólares en la época. Para que tengan una idea, con 45.000 dólares en el año 85 se compraba un departamento en la González Suárez. Eso costó esa camarita. Y la historia de la cámara es de que con esa nosotros prestamos en el año 91, 90 para hacer la primera laparoscopía en el Ecuador, que se realizó aquí en el Hospital Metropolitano, hicieron una vesícula. Después creó el doctor Carrasco, su equipo con el Más Torres, etcétera, y el doctor, ¿cómo es este? Que era director del IES. Bueno, todo su equipo, el doctor Mena y todos ellos empezaron a hacer las laparoscopías ya con cámaras compradas en la clínica Pichincha. Pero esta fue la causante para hacer la primera laparoscopía. Y las primeras iatrogenias nuestras, obviamente, artroscópicas que hacíamos en nuestros pacientes, como era obvio, el curva de aprendizaje, que ahora no tienen la suerte ustedes de conocer de eso. Esa fue la primera endocámara, Dionix, fíjense. No tiene mayor secreto, era bastante rudimentaria, hasta ahora está funcionando, funciona de hecho con 256 megapíxeles. Muy bien, y la técnica continuó, la evolución, los centros médicos empezaron a adquirir las torres, el Metropolitano, la Internacional, donde teníamos nosotros del Este, y después otros centros médicos pues han ido aprovisionándose y se empezó a popularizar la artroscopia. Pero la necesidad de utilizar y de tener la necesidad de entrar a articulaciones pequeñas hace la necesidad de crear ópticas pequeñas. Nosotros tenemos equipo mini de 2.7, incluso hay de 2.0 para mini articulaciones con óptica completa, como ustedes ven ahí, con Chevry y todo, propios para muñeca, tobillo, codo. Entonces, la ventaja de tener eso también hace necesario la necesidad de pinzas artroscópicas finas. Recuerden ustedes que nuestras rodillas son muy estrechas, muy chiquitas, y muchas veces es necesaria una bomba de agua para dilatar, porque son muy pequeñas, y las pinzas normales, 4, que son las estándar, nos producen más daño que arreglo de daños meniscales en las esquinas posteromediales de los rodillas estrechas, pero nosotros tenemos instrumental también pequeño que nos permite solucionar estas patologías, que es básicamente para mini articulaciones. Luis, si te puedo ir pidiendo que nos aceleremos un poquito. ¿Sí? Último slide. Ya. Y en el siglo XXI, como la tecnología avanza, pues la 4K está de moda, vendrá la 8K, después la 16K, evidentemente. Nosotros tenemos pues la 4K a disposición nuestra, la visión realmente es mucho mejor, es casi como estar operando sin agua la realidad. No progresó las de 3D, no progresaron este tipo de imágenes sobre imágenes, sino más bien la imagen directa, que es el sistema 4K. La 8K yo ya he visto, sí se ve una cosa de locos, pero creo que no es necesario para nuestro medio. Es lo que tenía para ustedes, queridos colegas, un poquito sobre la historia, y estamos siempre a las órdenes. Perfecto, te agradezco mucho, Luis. Encantado. Ya salgo. Compartir. Ya salgo. ¿Ya? Ya salgo, espérate. A continuación, por mi parte, voy a hablarles acerca ya de la patología en concreto y lo que significa el menisco. Tema, como les dije al principio, tan simple, pero a la vez tan complejo en la actualidad, de muchas actividades para poder resolver todas las patologías que derivan de un menisco. El tratamiento de elección para un menisco puede ser la menisectomía, puede ser la reparación del menisco, puede ser la sutura del menisco, que es lo que tendemos ahora, o la sustitución con algún otro implante de menisco. Dentro de las generalidades sabemos que se tratan de fibrocartílagos fijados hacia el borde del pato tibial por ligamentos coronarios, adheridos a la cápsula periféricamente, una cara cóncava hacia el fémur y una cara plana hacia la tibia. El menisco medial tiene una forma de C, un cuerno anterior en la región intercondila de la tibia por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, y el cuerno posterior, en cambio, situado en la región intercondila de la tibia por delante del ligamento cruzado posterior, adherida a la cápsula
Incluso tiene una capa profunda de ligamento colateral medial. El externo es más grande en forma de una C más cerrada, casi de O, cubre mucho mayor el área que el interno, es más móvil, situación que es importante determinar. El cuerno anterior está atrás de la inserción del ligamento cruzado y el cuerno posterior anterior al cuerno posterior del menisco interno. Las uniones posteriores tienen al ligamento meniscos femorales tanto de Humphrey como de Wisberg. Las características histológicas de este fibrocartílago hacia la periferia están localizados fibras longitudinales, pero hacia el centro hay un entrelazado que el comportamiento hace que el menisco sea distinto con las presiones del cóndilo sobre la meseta tibial, repartiendo las cargas desde la parte central hacia la periferia. Estas fibras circunferenciales y radiales han hecho que nosotros pensemos en cuál es el mejor método para la sutura, por ejemplo, si la queremos suturar, y de qué forma vamos a tener un mejor resultado. No cabe duda que la circulación, que parte de las geniculadas superiores e inferiores y que están localizadas ya hasta la periferia del menisco, que es la única zona que presenta circulación. El resto del menisco es avascularizada en casi 2/3 de la sección. Tiene un ligamento coronario, como les había comentado, que parte de la cápsula y se inserta en la plataforma tibial, como vemos en esta imagen. Y este ligamento menisco femoral posterior, que lo vemos en algunos casos cuando realizamos el ligamento cruzado posterior, es posterior a la inserción del ligamento cruzado. Tiene fibras intracapsulares y extracapsulares. Es de la mitad del diámetro, lógicamente, del ligamento cruzado. Está unido desde el cuerno posterior del menisco externo hasta el cóndilo posterior del ligamento de la inserción del ligamento cruzado posterior. La clínica en la que nosotros estamos acostumbrados a valorar lo que es la patología propia se basa en realmente signos positivos muy poco concretos, pero a su vez, una vez que los obtenemos en el paciente, podemos diagnosticar casi con toda seguridad de una rotura meniscal. El estudio que utilizamos básicamente es la resonancia magnética. No nos sirve la ecografía, por ejemplo, para estudiar menisco. La reparación, y adentrándonos ya propiamente en el acto quirúrgico de la artroscopía, personalmente y con nuestro grupo tenemos la tendencia a dejar caer la pierna al filo de la camilla. Haciendo una buena antisepsia y colocando un torniquete, podemos dejar con libertad para las diferentes maniobras de lo que es la colocación de la pierna para que nos deje ver diferentes estructuras en el interior de la rodilla. Así como nosotros empezamos a escribir y nos enseñaron a coger el esferográfico, es muy importante que un artroscopista empiece por saber tomar la cámara. No es un instrumento que necesitamos apuñalar la rodilla, sino que necesitamos fijarle y que la fibra óptica nos permita el movimiento y haga diferentes ángulos de ataque y posicionamientos que derivan la visualización de las diferentes estructuras en el interior del menisco. Tenemos primerito que hacer ante una artroscopía el abordaje anterolateral. Para eso tenemos el triángulo blando localizado con sus límites en el cóndilo femoral, la meseta tibial y el borde del tendón rotuliano. Ese es el triángulo blando. Y con el bisturí dirigido en oblicuo hacia arriba podemos realizar el corte. Dilatamos con una pinza de Kelly e introducimos el trocar dirigido hacia el ligamento cruzado y posteriormente extendiendo la rodilla y podemos introducir hacia el fondo de lo que es la rodilla. Debemos completar una orden en la exploración para nosotros determinar incluso el segundo portal que podemos hacer cuando vamos a realizar ya el tratamiento de las lesiones que hemos encontrado. Pero para eso tenemos que primero llegar hasta el espacio subcuadricipital.
donde vamos a ver la articulación patelofemoral, la carretera medial, el menisco medial, el intercóndilo, el menisco lateral, situaciones que iremos describiendo poco a poco. En el espacio subcuadricipital vamos a ver el tendón cuadricipital, sus fibras, su disposición, incluso si existe una rotura, la bursa subcuadricipital, plicas bursales y cuerpos libres. Esta es una zona, un espacio bastante grande donde se puede acumular bastante líquido o sangre en mastros o ser depósito de lo que son ratas articulares. Posteriormente, al retirar lo que es la cámara, vamos a ver la articulación patelofemoral, asiento de patologías variadas tanto en la tróclea femoral como en la patela. Veremos la situación del cartílago y valoraremos sobre todo este tracking patelar que tenemos y la gran ventaja que tenemos en el artroscopio, a diferencia de un estudio como es la resonancia magnética, es la movilización de la flexión a la extensión, y este estudio dinámico nos permite con exactitud llegar a obtener diagnósticos precisos. Vemos posteriormente que estamos, una vez localizados en la fémur patelar, empezamos a recorrer la cámara hacia la corredera interna, pasando por el alerón medial. Se puede visualizar en algunas ocasiones el ligamento patelofemoral, la plica sinovial cuando existe, patología que sí es evidente en determinados casos. La inserción meniscal capsular y el cóndilo medial, por el cual iremos redondeando y pasando por delante, dejando caer la rodilla en flexión para visualizar el menisco. Aquí vemos la imagen de una plica sinovial medial grande, importante, que bloquea la actividad de lo que es la femoropatelar y produce una sensación similar a lo que es una patología de menisco. En estos casos está justificado el realizar una artroscopía y retirar esa plica sinovial. Una vez que estamos situados a nivel del menisco medial, vamos a ver tanto la inserción en el cuerno anterior como su cuerno posterior, el cuerpo, mediante una maniobra de valgo que lo hará el residente que ingresa a la cirugía, y donde podremos visualizar el menisco por completo y tendremos la obligación de visualizar, palpar el cartílago articular, tanto de la meseta tibial cuanto del cóndilo femoral. Ya que vamos a hablar del menisco, tenemos que saber que el menisco presenta 3 zonas que se han delimitado con el objetivo de ver los resultados o si es o no posible el realizar una sutura, por ejemplo. Sabemos, y como habíamos dicho, que la circulación es periférica. El momento que tenemos en esta zona roja pegada a la periferia, a la cápsula articular, si hay una rotura a ese nivel, la sutura será la elección de este paciente. La zona roja-blanca ya presenta ciertas terminaciones de la circulación, pero unidas a la zona blanca en la cual ya es avascular, donde el tratamiento de las suturas tendrán menos peores resultados que en los anteriores. Y evidentemente, cuando se trata de la zona blanca, que es la zona más interna de lo que es los 2 meniscos, presentan una zona totalmente avascular. Por lo tanto, suturas meniscales serán cuestionadas a determinados pacientes que se puedan realizar. Una vez que hemos visto el compartimento interno, pasamos a la zona del intercóndilo, donde vamos a visualizar tanto el ligamento de plica mucosa, el ligamento de Hoffa y el ligamento cruzado anterior y posterior, así como el intercóndilo, que puede ser asiento de patología de crecimiento de osteofitos a nivel del hueso que hacen que cierre, por ejemplo, esta zona de inserción del cruzado anterior cuando existen roturas de tipo crónico. Esto se hace con el paciente en flexión, con el pie libre de apoyo, que nos permite visualizar perfectamente. Pasando, en cambio, a la zona del compartimento externo de la rodilla, poniéndole esta posición que le hemos denominado en 4 para visualizar las diferentes estructuras en este compartimento. Y ahí es donde veremos el cuerno anterior, el cuerno posterior, el cuerpo. Para ver el cuerno anterior, la rodilla estará más extendida, y para ver más el cuerno posterior, la rodilla más flexionada. El hiato del popliteo y el tendón del popliteo, como vemos en esta imagen. Asimismo,
terminaremos nuestro estudio en la corredera externa, en donde vamos a visualizar tanto el alerón externo en la parte de arriba, como plicas sinoviales, terminando en la zona del tendón popliteo, en otra visión completamente distinta que ingresa por la zona externa a través del hiato del popliteo en una zona denominada la encrucijada poplitea. Veremos en la periferia del menisco externo también, y esta zona es la denominada el basurero de lo que es la articulación, donde terminan muchas veces cuerpos libres, restos de cartílago, ¿no es cierto?, que se han desprendido de la integridad de diferentes zonas. Terminando la valoración, haremos una visualización de la patela, del cartílago, como dije, del tracking, si existe o no subluxaciones, y aquí observamos una diferencia abismal que existe a nivel del cartílago del fémur con respecto al cartílago que se localiza a nivel de la rótula. Para visualizar perfectamente este tracking, tendremos que visualizarle con la pie en el pecho del examinador y con la rodilla en total extensión. Una vez que hayamos visualizado, entonces nosotros determinaremos qué patología tendremos para hacer el portal medial en una forma más precisa para llegar a las determinadas lesiones que vamos a hacer frente. Por ejemplo, si se trata de ligamento cruzado, nos iremos más pegados probablemente hacia el tendón rotuliano, pero siempre dentro de estos límites del triángulo blando en la parte interna. La ventaja aquí tenemos es que con la luz o con la óptica que tenemos, podemos a trasluz visualizar si existen o no vasos sanguíneos, y al introducir el bisturí no destruir estos vasos, y una vez que hemos localizado y con la aguja en el interior hemos desplazado en diferentes direcciones para corregir la patología que tenemos, haremos el corte con el bisel hacia arriba del bisturí, introduciendo luego una Kelly para nosotros empezar con nuestro dedo prácticamente, que lo incluimos en la parte de adentro, que es el ganchito explorador. Ahí podemos sí tocarle, por ejemplo, al ligamento cruzado anterior, su banda anteromedial, su banda posterolateral, posterolateral, y el ligamento cruzado posterior. No les hablé al principio del ligamento cruzado posterior porque es difícil visualizar. Si nosotros no palpamos con el gancho, la visualización será de una cantidad de grasa que rodea este tejido de lo que es el ligamento, y es difícil, sino palparle para saber la consistencia, como lo estamos viendo en esta imagen. Entrándonos ya en la patología, dedicándonos al menisco, ¿cuáles las indicaciones que tenemos para hacer una meniscoplastia? Es verdad que esto ha ido cambiando y es rebatible, y antes lo que era totalmente una verdad a ciencia cierta, hoy se ha convertido en una duda, y es factible, y tenemos el derecho y la obligación de nosotros preservar la mayor cantidad de menisco. Entonces, esta meniscoplastia será exclusivamente hecha en pacientes que tienen lesiones en la zona blanca, en lesiones longitudinales de asa de Walde, pero irreductibles y con memoria. Ya haré referencia a lo mismo. En radiales, por ejemplo, se ha visto en la actualidad que ya no es una contraindicación y se hace suturas. En lesiones pico del oro, que en las cuales usted ha visto el pico del oro se va por debajo del menisco o por encima del menisco, adquiriendo ya una memoria, la cual no nos permite el poder volverle a colocar en el sitio, y terminamos extirpando y haciendo esta meniscoplastia. Y enfermedades degenerativas que efectivamente sabemos que la sutura no es lo mejor. Indicaciones, en cambio, de suturas de esta reinserción: lesiones rojo-rojo, lesiones rojo-blanco, en longitudinales menores de 2 centímetros, a pesar de que ahora ya está cuestionado. Esa asa de Walde podemos reinsertar en toda la longitud, de la misma forma que nosotros hacemos cuando ponemos un trasplante de menisco. En horizontales, por ejemplo, en radiales, como les había comentado, se puede hacer suturas, y en cuernos tanto anteriores como posteriores que tenemos ahora, una serie de implantes que nos hablará el doctor Pablo Cornejo, ¿sí? Y hacer hincapié en el asa de Walde irreductible con memoria, como les había comentado, es importante realizar una actividad
de reducción primero de esta asa de Walde, situación por la cual a veces bloquea la rodilla y tenemos pacientes que se han llegado bloqueados a la emergencia y se convierte casi en una emergencia quirúrgica. Pero la obligación en el momento que estamos en el acto operatorio es reducir esa asa de Walde, que en algunos casos, si lleva mucho tiempo, tiene un componente torsional, que esa es la memoria que impide que nosotros podamos volver a realizar una sutura de este menisco. En este caso, por ejemplo, esta lesión longitudinal asa de Walde, le hemos reducido y perfectamente podríamos hacer su sutura. Es importante que ustedes comprueben en la imagen de la derecha, ¿no es cierto? Es un esquema en el cual podemos entender perfectamente de qué se trata esa asa de Q y comparar con las imágenes artroscópicas. A su vez, y de la misma forma, las roturas radiales o transversales, que pueden ser de la parte solamente inicial o irse hasta el fondo del menisco, en cuyo caso se convierte en una lesión muchísimo más grave y nos tocaría hacer una menisectomía, pero en la actualidad, como les comento, la reparación con suturas, tanto en X como la doble sutura en X o paralelas, son de las indicadas. Lesiones oblicuas, pedunculadas, que casi siempre estas son mucho más fáciles de retirar, que se localizan en la zona blanca, sin dejar estructura de menisco de por medio y podemos preservar el menisco. Las lesiones horizontales o denominadas en libro abierto o en boca de pez, en boca de tiburón, son lesiones que causan, o por lo menos se piensa que se puede producir más en lesiones degenerativas. Y es un apoyo similar tanto del cóndilo en la parte superior como inferior que hace que el menisco se abra en dos superficies. Entonces, creemos que debe ser porque existe alguna alteración patológica a nivel del componente estructural del menisco para que se puedan solucionar este tipo de patologías una vez que hayamos encontrado o retirado parte del menisco en la parte más central. Nosotros podemos hacer suturas retirando la parte blanda de la zona blanca, digamos, y tenemos lesiones degenerativas en las cuales sí serán irreparables en ese sentido. Menisco discoideo es un menisco grande, externo, que será motivo de otra charla, probablemente podemos hablar de este muy largo. Es esto lo que yo les iba a comentar con respecto a lo que es el menisco. Y Pablo Cornejo, que es otro compañero, colega, dedicado a la docencia y que está inmiscuido con ustedes directamente en la zona donde las papas queman ahí, es importante el poderlos dejar para asumir la responsabilidad de lo que ahora queremos que hagan ustedes con un menisco, lo que es suturar. Traten de olvidarse de lo que es la menisectomía y dedicarse a aprender las diferentes técnicas que el doctor Cornejo nos las va a proceder a comentar. Pablito, te dejo con la pantalla. Bueno, muchas gracias. Muy buena introducción de los doctores. No sé si están viendo la pantalla, ¿no? No, no todavía. Ok, a ver, compartir pantalla. Ahí estamos entrando. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Sí. ¿Está toda la pantalla o está la mitad? Yo veo la mitad. No, Ahí. sí se ve todo, Doc. Hay que ponerle nomás en iniciar presentación. Para iniciar presentación, sí. Bueno, felicitándole pues a Javier esta iniciativa que ha tenido para seguir en esto de la docencia, pues este es un curso, no es una charla, es un curso básico, ¿no es cierto?, para médicos residentes o que están iniciando en procedimientos artroscópicos. Quería yo saludarle al doctor Chávez, que le veo ahí, que estaba un poquito enfermo. Me alegra mucho verle que está ya sano, parece sano, ¿no? Cara de...
Qué bueno, doctor Chávez, estábamos nosotros preocupados por su salud y es un motivo de satisfacción en realidad poderle ver que esté aquí con nosotros también. Entonces, Tantos lo que años vamos, enfermo. exacto. Este, no sé si de pronto quieren hacerlo así como más interactivo, si quieren me interrumpen, yo no tengo problema, esto es una charla así como para todos. Vamos a hablar un poquito de la reparación del menisco, hablando un poco de la historia que también decía el doctor Luis Ernesto Mantilla antes, ¿no es cierto? Fíjense que en el año 1967 el profesor Smile Preconavi decía, ¿no es cierto? Si el menisco está lesionado, sácalo, como dice ahí, sácalo todo, incluso si crees que está roto, si es que tiene sintomatología, sácalo. Y había, gracias a Dios yo no conocí, pero entiendo, habían unos aparatos que eran los menisectomos de Smile, con lo cual el cirujano más experto era el que sacaba el menisco prácticamente completo. Eso pues ahora es una aberración. Desde hace mucho tiempo atrás les puse solo, ahí esta diapositiva, este Instructional Course del 2017, donde se decía que hay que reparar todos los meniscos, cualquier tipo de ruptura que tengan, y se empieza a hablar un poco sobre la parte biológica también, ¿no es cierto? Lo que es el plasma rico en plaquetas, cómo es la función de los leucocitos y los hematíes en la cicatrización, y se empieza a dar un poquito más de apoyo a esta técnica que ahora es algo que está de manera más importante en el mundo. El menisco tiene un rol fundamental en la homeostasis articular. Para mí, personalmente, es más importante que cualquier otra estructura para mantener esta homeostasis articular. Y siempre que sea posible, se debe hacer una reparación. Nunca se debe sacar un menisco si es que no estamos preparados, pues hay que esperar. Si sospechamos y no tenemos las herramientas, es preferible hacer esa cirugía en otro centro, en otras manos, que entrar solo con pinzas a sacar el menisco. ¿Por qué suturar un menisco? ¿No es cierto? El menisco, como decía Javier también, mantiene la función biomecánica de la rodilla. Es, como ustedes saben, un transmisor de la carga. Es un estabilizador también de la articulación. Acuérdense que el menisco interno es un estabilizador en el plano anteroposterior y el menisco externo es un estabilizador en la rotación. El retirar un menisco también aumenta esa sensación y ese síntoma en el paciente. Es parte de la lubricación de la articulación, llevando el líquido sinovial hacia las zonas de mayor carga. Sirve para la absorción de los impactos, es decir, retirar esta estructura que tiene todas estas funciones y más, con una meniscectomía parcial o total, contribuye con certeza, ahora ya se sabe que es con certeza, a la progresión de la osteoartritis. ¿Qué es lo nuevo en la reparación meniscal? Como decía Javier, es una estructura, el menisco, con pocas células, pero se sabe que existen, o se han descubierto que existen fibroblastos en estas zonas también, que se conocían como avasculares, igual que condrocitos, que al fin son células vivas. Lo nuevo en un poquito el hecho de por qué biológicamente también se debe reparar es esto de los biomarcadores. Los biomarcadores son diferentes, son sustancias en la rodilla que están presentes y que producen enzimas degenerativas en relación a los traumas o a la falta de esta homeostasis también. Por eso esas enzimas degradativas como la crecanasa y la metalproteinasa persisten por largo tiempo, estimulando el fenómeno degenerativo de proteoglicanos y colágenos cuando hay un evento traumático que lastima la homeostasis en general de la articulación. Cuando uno hace una sutura de un menisco o vuelve a restablecer esa homeostasis articular con el menisco, se ha visto que esta homeostasis del menisco, con la sutura del menisco, rompe el esquema degradativo. Es decir, se hacen estudios con una lesión meniscal donde se encuentran muchas de estas enzimas, y al reparar el menisco, ¿no es cierto?, se hace otra toma, otra muestra, y se ve que existe la posibilidad de que estas enzimas degradativas disminuyan en cantidad o también
estén ausentes. El rol del menisco es un tejido de producción contra la osteoartritis, como les había dicho. Existe un potencial regenerativo también de los meniscos. No todas las lesiones meniscales, especialmente en la zona roja, que se suturan o que no se suturan, se pueden llegar a cicatrizar sola. Y del cartílago circulante después de una reparación meniscal correcta. Existe esta posibilidad, se ha visto, ¿no es cierto?, está en este artículo escrito por el doctor René Verdot, donde se indica que el menisco reparado contribuye a que haya una mejor situación, como les decía, en la homeostasis articular, ya que contribuye a una modulación positiva del ambiente articular, evitando la osteoartrosis. En esta gráfica ustedes pueden observar qué pasa con los pacientes de los que se hace una meniscectomía parcial. Fíjense que el 57% de estos casos pueden tener cambios de la osteoartritis progresiva. En una reparación meniscal, apenas el 32% de los pacientes pueden continuar en un paciente que tiene una lesión osteocondral hacia su artrosis definitiva. ¿Cuándo es factible reparar un menisco? Mejor resultado obviamente puede ser en pacientes en los que, aparte de la reparación meniscal, se acompaña con una reparación del ligamento cruzado anterior. Eso está descrito también, básicamente porque la formación de los túneles y eso nos aportan esto importante de la biología para poder tener estas células que nos ayudan a la cicatrización. La liberación de factores de células de crecimiento y células pluripotenciales después de la perforación de los túneles está comprobado que ayudan a la cicatrización meniscal de mejor forma. Es decir, si tenemos una lesión de menisco más una lesión de ligamento cruzado, pues tenemos un plus para saber que ese menisco sí va a responder hacia la... Fíjense, en esta es una lesión importante, ¿no es cierto?, la que estamos viendo ahí en el video, es una lesión radial, pero como decía Javier, ahora hay que hacer el intento y con los nuevos sistemas que hay, suturas como vamos a ver, todo dentro afuera, hay que hacer a veces mixtas o híbridas, nosotros podemos tratar de salvar ese menisco. ¿Cuáles son los factores asociados para la reparación meniscal? Lesiones mayores de 1 centímetro y menores de 4 centímetros cuadrados que están en zona roja y roja blanca, pongo con signo de interrogación, porque prácticamente ahora eso se está dejando a un lado, se suturan casi en todas las partes y a todos los pacientes, tomando en cuenta caso por caso. Lesiones de todas las morfologías, como la que vimos ahora, que parecía una lesión difícil, hace algún tiempo atrás, no mucho, ese menisco se retiraba. Pacientes menores de 40 años también es un mito, por eso pongo con signos de interrogación. Nosotros particularmente tenemos varios pacientes de mucho más edad que eso, que se les ha hecho en reparaciones en fases agudas y gracias a Dios han dado resultados. Importante, sí, pacientes que tengan una alineación mecánica y rodillas estables, ¿no es cierto? No puede, los resultados son malos si es que tenemos una rodilla con una inestabilidad o una alteración mecánica que también puede producir un varo o algo que puede producir un apoyo excesivo sobre nuestras suturas. Menor de 6 semanas es el tiempo ideal, pero también eso ya está últimamente un poco alargándose, por decirlo de alguna manera, y como les decía, mejor en pacientes que tienen reparación del ligamento cruzado anterior. En este estudio, fíjense, los resultados son iguales o superiores independientemente de la edad. En pacientes de 40 años, mayores de 40 años, las tasas de éxito están en relación a la edad son del 94.7%, mientras que en menores de 40 años son del 94.5%. Yo estoy de acuerdo con eso, no creo que la edad actualmente sea, sin ser exagerados en pacientes de muchísima edad, pero si es que la lesión es aguda, es en zona roja, la hemos detectado a tiempo, podríamos tener un buen resultado. Existen también múltiples tipos de ruptura en las lesiones en rampa, las rupturas de la raíz, las rupturas radiales, las rupturas horizontales. Fíjense que con una técnica depurada, con un paciente que entienda la patología en un momento preciso, los éxitos de las reparaciones, según este artículo, que se replican muchos más con la misma estadística, pueden ser importantísimas, ¿no es cierto? Hasta por lo menos mayores de un 90%.
¿Cuándo reparar? También el 75, dice este artículo de Noyes, el 75% de los pacientes menores de 20 años este, tuvieron grandes éxitos o fueron asintomáticos después de reparación meniscal en zonas avasculares, es lo importante que yo quería recalcar en este artículo, es decir, y hay un grupo etario donde desde hace algún tiempo atrás algunos profesores, ¿no es cierto?, que son destacados en sus artículos en el mundo, pues ya tratan de salvar estos meniscos hasta en zonas avasculares porque se ha visto que también existe cierto potencial de regeneración. La reparación meniscal tiene que estar de la mano de varias cosas inicialmente. La abrasión parameniscal, es decir, el estimular la zona donde se va a, a realizar la sutura es importante. Eso se puede hacer con un shaver, qué pena no está recorriendo el video, para dar a esa zona, ¿no es cierto?, especialmente si tiene ya algo de cronicidad, un poco de estímulo para que haya un sangrado. Se puede colocar un coágulo de fibrina también, algunas personas lo hacen rutinariamente en las lesiones que son aisladas del ligamento cruzado anterior y coágulos de factores plaquetarios o plasma rico en plaquetas también es una buena opción que debemos tener en mente para cuando vayamos a reparar un menisco. Sobre todo la abrasión, nunca lo dejen de hacer, se puede hacer con el shaver o con una aguja simplemente que pasa. ¿Cuál es el ABC de la reparación meniscal? Uno tiene que ser una reducción anatómica, es decir, no se puede dejar un menisco que que no tenga una forma, una anatomía normal, ¿no es cierto? Que se ecualice es el término que se ocupa dentro de nuestra especialidad. Tiene que haber una aportación biológica, como les decía, ¿no es cierto? Con la agujita o una abrasión. Las suturas con compresión circunferencial en cierto tipo de lesiones son las que han dado un buen éxito y este tipo de puntos, que son puntos horizontales a la cápsula articular, son actualmente se podrían considerar como el gol estándar, obviamente dependiendo del tipo de sutura. Existen técnicas que son, la mayoría de ustedes las conocen, todos ustedes mejor dicho las conocen, que son de fuera adentro, de dentro afuera, todo adentro y técnicas híbridas que se combinan de los dos. Lo importante es que ustedes, como gente joven en formación, sepan reconocer a un paciente que tiene esto, sean responsables en saber que si ese paciente se puede salvar ese menisco, se tiene que hacer, vayan preparados para eso o difieran el procedimiento y conozcan estas técnicas. Las reparaciones meniscales, los puntos verticales simples son los más resistentes, como les decía, de bridar el área de la lesión y la sinovial circundante para que dé algo de vascularidad también. Los portales pueden ser varios, si es que es de abrir, hay que abrir y se pueden ocupar, gracias a Dios, varios portales sin tener mayor problema de lesiones. Y el balance meniscal es lo que debemos hacer, puntos arriba y puntos abajo para ir dándole al menisco la forma anatómica. De nada nos sirve un menisco reparado si queda con una bola o una ola ahí poco anatómica que va a rayar y dañar el menisco. Las lesiones de la raíz, fíjense en este es un video, ya se hizo el trenzado o la sutura de la parte de la raíz, se realiza una perforación desde la tibia con la guía de ligamento cruzado hacia la parte posterior, que es un paciente nuestro. Esa guía por medio de un litinol se va retirando con este punto de sutura. La perforación que se debe hacer en el socket para meter la raíz meniscal depende, pueden ser de unos 8 o 10 milímetros, se realiza normalmente con una guía, una broca retrógrada como la que ustedes conocen para hacer lesiones de ligamento cruzado anterior o inside, y luego el pull-out, como ven ustedes en la gráfica, este hilo que va hacia la parte inferior se puede con un ancla meter dentro del y queda pues el hilo en esta parte metida, esperando que exista una cicatrización biológica y se pueda hacer. Así ahora se suturan las raíces meniscales cuando están de la mano de otras lesiones, como lesión del ligamento cruzado anterior y eso, hay que prevenir que no se crucen los túneles, eso es lo importante para que no tengamos problemas de ese tipo. Este es un tipo de lesión que antes se retiraba el menisco, pero que ahora debemos estar familiarizados porque son varias los pacientes que tienen, y es diferentes tipos de lesiones de la raíz meniscal que ustedes deben estudiarlas y aprender
hay 4 tipos específicamente. La cirugía o las reparaciones todo adentro significa, como ustedes saben, que se realiza a través del portal sin tener que salir de la articulación. Ahí existen varios sistemas para poder hacerlo con suturas que nos permiten, especialmente en los cuernos posteriores de los meniscos, donde está en la parte posterior las zonas anatómicas que pueden lastimarse gravemente, como el popliteo, la arteria y la vena poplitea, el nervio. Entonces se prefiere ocupar estas técnicas todo adentro, que vienen ya precargadas. Este es de una casa comercial, que nos permite dar 1 o 2 disparos y con eso acercar la parte, los 2 bordes rotos, o en algunos casos con un poco de cuidado hacia la cápsula articular posterior, y se puede realizar un corte no necesariamente con una pinza como esta, como está realizando aquí. Cuando no se tiene, pues se tiene que hacer, pero es así. Es decir, las suturas todo adentro son para cuernos posteriores de los meniscos básicamente, y el cuerpo también. Las ventajas de esta técnica es fácil usar si es que uno está familiarizado, no se hacen incisiones accesorias, tienen un menor tiempo quirúrgico y se reduce muchísimo el riesgo de lesión neurovascular, porque si sabemos ocupar estos implantes, no perforan más allá de unos pocos milímetros de la parte posterior del menisco, y es de fácil accesibilidad. Todas las casas comerciales ahora tienen un tipo de diseño, y tienen que conocerlos de todos. La desventaja es que hay un mayor daño meniscal o condral, porque algunas de estas pinzas son un poquito anchas y las rodillas a veces son estrechas y se lastima un poco al pasar. Puede existir migración del implante hacia la parte posterior si no queda bien fijo, básicamente por un error de la técnica. Puede haber una reacción a cuerpo extraño, he tenido yo algunas, y lastimosamente, pues en la mayoría de los casos los costos son importantes y son un solo uso. Las técnicas híbridas se refieren a técnicas en las que usamos este tipo de implantes que son todo adentro, y técnicas que son también de dentro hacia afuera. Lesiones como en esta, donde hay una lesión en zona roja-blanca, y en zona rosa, perdón, roja. Nosotros podemos identificar la lesión primero, luego por medio de esa canulita, para evitar tener tropiezos con la sinovial. Podemos medir con el palpador, como habíamos visto ahorita, ese palpador que viene con numeraciones, con medidas, y el implante pues es de muy fácil, de otra casa comercial, nos permite realizar un par de disparos que nos juntan la parte rota, y tener un bajanudos que al mismo tiempo nos sirve como decortador. Eso haciendo una técnica todo adentro. Con este otro implante, ¿no es cierto?, que es un implante de varios usos, que se lo puede dar en nuestro medio a lo menos así, podemos pasar una aguja desde adentro, ¿no es cierto?, hacia la parte lateral o medial de la rodilla, saliendo a través de la piel, pasando el loop. Ustedes han visto varias veces, vamos a ver en una nueva diapositiva para entenderlo mejor. Pero esas son las técnicas que se consideran híbridas, es decir, que ocupamos implantes para tanto de todo adentro, de adentro afuera, o de afuera hacia adentro también. Este es otro ejemplo que yo les quería poner también, una lesión importante, donde hemos hecho ya un primer punto con una sutura todo dentro, ¿no es cierto? Nos permite, fíjense, tener espacios un poquito amplios para poder agarrar este punto de una manera vertical, y hacemos otro punto de una manera horizontal con un implante de adentro hacia afuera, que nos permite cerrar esta brecha y salvar este menisco en un paciente como el que ustedes ven, que ya tiene una lesión osteocondral agregada, que retirarle el menisco pues se convierte en el próximo paciente de las prótesis. Esta es la técnica de adentro hacia afuera, un poquito mejor individualizada o descrita. Este paciente se acompañaba con una lesión ligamentaria también. Fíjense, con este implante, ¿no es cierto?, ustedes pueden a través del portal pasar una aguja con uno de los cabos. Esa fácilmente se moviliza
con visión directa el mismo implante con la aguja, con el otro cabo para el otro lado y los hilos están saliendo a través de la piel. En este caso estamos haciendo una sutura en la parte superior vertical sobre la cápsula y estamos, como al jalar se levanta, estamos haciendo una sutura en la parte inferior también, porque era en zona roja, para ecualizar el menisco. Hemos repetido otra un poquito más larga hacia la parte de arriba y nos queda todavía un cachito de lesión meniscal que también le suturamos y nos quedamos un poco más tranquilos porque este paciente tenía una lesión del ligamento cruzado anterior que también fue tratada y nos aporta biológicamente, como les había dicho. Las suturas de adentro afuera, sutura del menisco sobre la cápsula articular, se deben hacer a diferentes grados de flexión dependiendo de la zona, a 20 grados si es en el cuerpo. En el menisco externo se recomienda hacer a 90 grados para disminuir el riesgo de lesión neurovascular y tiene la desventaja un poquito de que los hilos salen a través de la piel y que hay que hacer unas heridas accesorias y eso puede dejar neuromas o molestias en la zona donde se recogen las suturas, pero hay que abrir la cápsula, hay que hasta el fondo con una pincita llegar hasta la cápsula articular y tratar de dejar el hilo lo más pegado a la cápsula y con eso se minimiza este riesgo. Las suturas de afuera hacia adentro son más fáciles, más baratas. Se realizan para reparaciones, yo creo que casi de todo, posteromediales de la rodilla. Debe estar la rodilla flexionada a 10 o 20 grados. Ocupamos normalmente más para que pena el video no está caminando. Para lesiones del cuerno anterior del menisco se ocupan simplemente con 2 agujas que traspasan la parte donde nosotros queremos suturar los dos cabos, digamos, de la lesión, y estos mismos hilos los atrapamos por el portal, pasamos las agujas y le ayudamos contra la cápsula articular. Es una técnica extremadamente barata y sencilla que se puede uno estar familiarizado y entrenando todo el tiempo. La rehabilitación rápidamente del control del dolor y de la inflamación, recuperar el rango total del movimiento, restaurar la función muscular, optimizar la coordinación neuromuscular y recuperar el mismo nivel que tenía el paciente. Esos son los objetivos de la rehabilitación. Las suturas meniscales estables, uno como cirujano se da cuenta y uno dice, ¿no es cierto? Esta cirugía es estable, pueden esperar la deambulación enseguida, se puede hacer desde el primer día de carga. Normalmente nosotros les mandamos 8 días por lo menos de que hagan descarga. El movimiento sí en flexo-extensión es completo y lo que el dolor le permita después de la sutura. Las suturas de mal pronóstico, a las que nos quedan muy tranquilos, digamos que era una lesión muy complicada, debemos hacer una descarga hasta 6 semanas. La movilidad sí, hasta 60 grados de lo que permita igual, y empezamos la carga a la tercera y cuarta semana. Ese básicamente es nuestro protocolo. Estas son cosas que son más para la rehabilitación, y no se olviden de que existen las alternativas para esto, que son los trasplantes meniscales, que ahora se realizan con éxito, pero no tienen a la larga todavía resultados que sean muy satisfactorios. La próxima semana nosotros vamos a realizar uno. El que quiera está invitado para acudir a la cirugía. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy completa tu exposición. La verdad que sí sería bueno el complementar, y con el doctor Byron Torres estamos intentando realizar en la forma práctica este tipo de visualización de los diferentes tipos de suturas meniscales que podríamos hacer. Allen tiene un aparato en el cual podemos triangular y podemos hacer este tipo de cosas y conocimientos sobre las técnicas específicas. Sin más preámbulos, me gustaría, Santiago, preguntas con respecto a las charlas. Perdón, ya dejé mi pantalla, ¿ya no sale o sí sale? Y sale todavía, ¿sí? Es que se me perdió. ¿Dónde está? Pues abajo. ¿Cómo está? Hay algunas preguntas en el auditorio. Por favor, doctor Juan Pablo Alarcón. Perfecto. Buenas tardes con todos. Doctor, quería hacerles una pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de haber realizado una artroscopia de rodilla con anestesia raquídea versus local?
intraarticular, perdón. Ya. Si quieres respondo yo, Pablo. A ver, Sí, por favor. personalmente yo no he hecho ninguna artroscopía con anestesia local. Yo creo que se ha visto que la anestesia local no permite utilizar, por supuesto, el torniquete y que la visualización con sangre de una interior de la rodilla se nos complica bastante. Y he tenido oportunidad, sobre todo en España, de ver una persona que hacía con local y lamentablemente yo diría que el 90% terminaba realizando una actividad con anestesia general incluso en este momento. Entonces, por lo tanto, yo te diría que la anestesia local personalmente no utilizo. No sé tú, Pablo, tampoco. No, Mantilla, no sé si está por ahí o ya se fue a ver el partido. no, yo creo que es un poquito de escuela también, pero no hay ninguna diferencia en el pronóstico, digamos, de resolución del paciente si el cirujano lo sabe hacer, la técnica y eso. Puede ser con local, si es que así lo permite. Yo no hago con local, no aprendí, no me acostumbro, me da un poco de temor de que el paciente sienta, se mueva, estoy más tranquilo así. Pero en relación a cómo termina la cirugía, pues ya depende de la técnica, básicamente. Una cosa que quería dejar en claro que es un poquito de lo que Javier dijo y que estoy de acuerdo un poco con lo que él dijo, pero no en su totalidad, desde en relación a que solo en la resonancia se puede hacer un diagnóstico que con el eco no. Tal vez nosotros no lo ocupamos y no lo podamos hacer, pero actualmente hay personas expertas en ultrasonido que he visto realizan creo yo que con bastante sapiencia el diagnóstico de una lesión meniscal. Es decir, creo que Sí. podría eso quedar un poquito como que... Quizá para complementar, efectivamente, si tú incluso la resonancia magnética en otros países tenemos o tienen la capacidad de saber si es que la rotura del menisco es radial, si es horizontal, si es hasta de balde. Entonces, ya van incluso preparados con los implantes necesarios para poder resolverlos. Aquí, si ustedes ven las resonancias magnéticas de gente que incluso solo hace resonancias de rodillas, no son capaces de proporcionarnos esos datos específicos de los tipos de rotura. Y nosotros muchas veces sabemos que tiene esa rotura y lo que hacemos es llamar a la casa y decir casi todos los implantes posibles para tener las alternativas dependiendo de la rotura que tenga. Entonces, por eso te comentaba aquí, yo realmente no he visto ni una ecografía que aporte eso, ¿no? Pero tiene razón Pablo, en realidad que en otros países hay gente dedicada exclusivamente a probablemente ecografía de rodillas y el diagnóstico puede ser mucho más fidedigno, ¿no? Un comentario sobre la anestesia local. Es evidente que se puede hacer algún tipo de procedimiento con anestesia local. Lo que pasa es que la anestesia local no infiltra el hueso y cuando uno hace procedimientos intraóseos, como puede ser una plastia ligamentaria, el paciente va a sentir, entonces siempre está coadyuvado con la analgesia. Además que la distensión es fundamental en la anestesia local y por lo tanto se necesita con bomba de infusión, se podría hacer un procedimiento, sí, con anestesia local. Personalmente yo no he hecho nunca, no me interesa, no quiero porque estoy cómodo haciendo con una raquidia y puedes hacer todos los procedimientos que quieras con ese tipo de anestesia. Pero tiene sus contraindicaciones la anestesia local, por supuesto. Y el eco en buenas manos de expertos, que hay pocos en el mundo, obviamente, ven todo, hasta el alma ven con el eco, pero nosotros como no tenemos expertos aquí, ni en resonancia ortopédica, ni en ecografía ortopédica aún, entonces simplemente cuando dice tengo un eco y dice que está roto el menisco, le digo, qué bueno, acuéstese el examino, le digo, está roto el menisco o es una síndrome meniscal y el procedimiento posiblemente es quirúrgico, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Perfecto. Siguiente pregunta. Doctor Chávez, le tiene la palabra. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál es su experiencia con la reparación justamente en zonas, lesiones meniscales en zona blanca? ¿Usted la recomienda? O sea, ¿cuál sería la recomendación para nosotros?
En realidad, yo personalmente cambié mi visión desde que vi a un profesor en Isacos que realmente reparaba todo. Es decir, yo siempre trato con mis colegas con los que trabajo y todo, en realidad, yo sí me la he jugado, creo, muchas veces, y no me ha ido mal. Es decir, no he tenido muchos pacientes que recidivan las lesiones. Si es que es una lesión aislada en zona blanca, creo que no vale la pena. Pero si es una lesión, por ejemplo, radial que va desde zona roja hasta zona blanca, no le retiro tampoco la parte de zona blanca, ¿no es cierto? A menos de que esté degenerado el tejido y la suturo todo, desde arriba, desde zona roja a zona rosa y hasta zona blanca le pongo un punto porque entendería que eso también va a poder ser. Si es que es un pico del oro aislado, pues no, eso ya es algo que no he visto, no está descrito, no me parecería a mí en mi experiencia que ya es alguna el poderla hacer, pero si es parte de una lesión que la voy a reparar, no la corto. El claro ejemplo es la rotura radial, ¿no es cierto? La rotura radial puede ser hasta la parte periférica del menisco o solamente en la parte interna. Si fuese la parte interna y de los 3 milímetros o 4 milímetros del menisco, la rotura radial, perfectamente, hasta con radiofrecuencia podríamos casi igualarle al menisco. De la misma forma que un asa de balde, si fuese una línea prácticamente de un par de milímetros de zona blanca, evidentemente yo personalmente sí le retiraría. Pero como les comento, antes pensábamos que toda rotura radial prácticamente era sensible de ser realizar una meniscoplastia, pero ahora consideramos la importancia del menisco que tiene para el desarrollo y evolución de una posible artrosis, que suturamos absolutamente todas las lesiones radiales. Doctor Peña Herrera. Y una pregunta antes de pasar de esto. Por ejemplo, si usted realiza una sutura en zona blanca, no sé si sea coherente realizar perforaciones en el intercóndilo a manera de un aporte biológico o utilizar parche de fibrina. ¿Usted qué opina de eso? Sí, está descrito el realizarle las perforaciones justo en el intercóndilo. Si no ha sido añadido un problema osteocartilaginoso que hemos tenido que hacer microfracturas o un ligamento cruzado en ese paciente, se considera oportuno realizar microfracturas a nivel del intercóndilo y podría ayudar. Y efectivamente también viene un PRP que podría aportar al paciente en caso de ser necesario. Y contamos con los métodos en el quirófano de poder realizarlos inmediatamente. Se podría, doctor Cornejo, ¿qué te parece? Sí, eso, lo mismo, como está descrito, sí se podría hacer, ¿no es cierto? Pero lo que se recomienda mucho es la abrasión, esa que les comentaba, con el shaver, con la agujita para que penetre por la cápsula y estimule un poco el cartílago. Pero el mismo sangrado que se produce por la sinovectomía también ya es algo que creo llegaría a ser suficiente, no creo que hay que llenarse de muchas microfracturas si es que uno hace una abrasión correcta y hace una sinovectomía que casi siempre se le realiza y que conlleva ya un sangrado importante. Diferente es un plasma rico en plaquetas, que es un concentrado, ¿no es cierto? Que ya va dirigido específicamente hacia ese tema y que actualmente se prefiere colocar no inicialmente como se pensaba, sino después de algunas semanas para que aporte en este proceso de cicatrización. Eso escuchamos en una conferencia recién que dio el doctor, ay, se me fue el nombre, de Colombia, muy amigo nuestro de todos los ecuatorianos del servicio. Sí. Carlos Leal. El doctor Carlitos Leal, en un estudio bonito que él tiene, donde él refería que es preferible colocar después de la cuarta o sexta semana el plasma donde se ha visto que hace mejor función, porque inicialmente está la cicatrización propia del menisco y la sinovectomía, en fin, lo que hemos hablado. Siguiente pregunta. Doctor Peña Herrera. Buenas tardes, Doc, con todos. Doc, una consulta. ¿Cuál es el tipo de lesión que tiene mejor pronóstico en relación a cuando se realiza la sutura meniscal?
Y otra pregunta, había leído que hay un tipo de lesión que se llama badajo de campana, en la que se asocia también con una calcificación. En ese caso también se realiza el procedimiento de sutura. Entonces, la sutura que tiene el mejor pronóstico, o la lesión que tiene el mejor pronóstico, perdón, no conlleva una sola cosa. Conlleva, ¿no es cierto?, que sea en zona roja, porque esa es la zona que tiene mayor vascularidad, obviamente, y eso es algo anatómico que no se va a cambiar. Que se la pueda hacer en un tiempo prudente, ¿no es cierto?, las primeras semanas de evolución de la lesión, y que sea en un paciente joven que tiene un proceso de regeneración mayor, que no sea mayor de 2 centímetros la lesión, y que sea una lesión más bien longitudinal antes que una lesión. Esa para mí tendría que ser lo ideal, ¿no es cierto? Pero si uno tiene una buena técnica quirúrgica, si hace esto que hemos conversado de las aportaciones y todo, creo que va un poquito en desuso hablar de una sola lesión, como que esa es la que siempre va a suturar. Si no se ocupa una técnica adecuada o se deja pasar mucho tiempo, pues no. A mí de todo esto que hemos conversado, me gustaría mucho que quede en la percepción de ustedes, es que si sospechan una lesión meniscal, no le digan si trabajan en el Seguro Social o en un hospital público, regrese después de 2 meses a ver cómo sigue, ¿no es cierto? Porque ese paciente ya le estamos con esas palabras condenando a tener probablemente una osteoartrosis. Las lesiones meniscales deberíamos mentalizarnos a que sean casi como una urgencia o una emergencia. Y con respecto a la otra que dijiste, pese a que estoy en esto algún tiempo, no he escuchado ese tipo de lesión que tú dices en baja. Y sí hay calcificaciones o quistes que se hacen en las partes meniscales que deben ser tratados también junto con la lesión, pero eso no influye en mi punto de vista, si se hace bien, en una correcta evolución de ese paciente. Yo creo que hace referencia a la de pico del oro, me parece a mí. No he escuchado tampoco como eso de campana, no. Muy probablemente la de pico del oro, que como te decía Pablo, quizá es que sería de las peores que iría al intentar suturar. Casi siempre es dependiente de la zona blanca. Y en cuanto a la primera parte de tu pregunta, Carlos, efectivamente la que está en zona roja, perfecta, ¿sí?, que le podemos dejar a sí mismo de una forma anatómica 100%, es la rotura que mejor va a evolucionar con la sutura, ¿no? Doctor Zúñiga tiene una pregunta. Doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor Polito, doctor Javier, doctor Hola, Luis. Santi, ¿cómo está? Felicitándolos por la charla. La verdad, desde la introducción es algo importante que la gente sepa qué tiempo ya llevamos con esto y quiénes fueron los que introdujeron este tema. Es algo que siempre le aporta algo más a las charlas. Bueno, en el tema puntual, 2 preguntas, Doc, ahí tal vez para los 3, como la quieran responder. La introducción que usted mismo hizo, doctor Paulito, con respecto al tema de la evolución, hacia dónde está apuntando el tema del reparo o del manejo de las lesiones meniscales y también hacia las lesiones cartilaginosas. Se habla mucho de cultivo de condrocitos o el manejo ya de tejido para intentar hacer aportes hacia los gestos quirúrgicos y mejorar los pronósticos. Entonces, pensando en el contexto, primero, antes de meternos en eso, la temporalidad de una lesión, en el caso de un asa de balde, ha cambiado mucho en la tendencia de qué hacer con el asa de balde. Tal vez la gran mayoría de cirujanos que vienen de un poco de años atrás, te encuentran con un asa de balde de más de 2 o 3 meses de evolución y no lo dudan no lo dudan nada y simplemente resecan el segmento que está dañado, porque ya por la deformidad. Usted tal vez, en lo que dice que ha cambiado, tal vez su mentalidad con respecto a esto, el tiempo usted obviamente, ya en el tema de práctica profesional, manda mucho. ¿Qué tiempo para usted es un tiempo que ya no tiene vuelta atrás, que ya no tiene para manejar un menisco con respecto al asa de balde específicamente? ¿Y qué tipo de gestos le hace una asa de balde para intentar reconstruir? A ver, esa es una buena pregunta porque tiene varias cosas. En nuestro medio es muy diferente, obviamente, a otro tipo de centros en otros lugares más adelantados. La mayoría de nuestros pacientes vienen ya
vistos por el terapista, visto por otro médico, visto por diferentes circunstancias, sin plata para operarse, el seguro, en fin, no es el típico paciente que los gringos reportan de que va y le encuentran. Eso es lo que a mí me ha hecho un poquito cambiar en respecto al tiempo. Prácticamente ni les pregunto el tiempo en sí en realidad, ¿no es cierto? Porque no he podido hacer una correlación real de lo que el paciente dice en la exploración y se le encuentra y a lo que realmente es el asunto. Normalmente las asas de balde sí son más agudas porque sí molestan más al paciente, se les bloquea y es un poco así. Entonces, si yo veo un asa de balde, en mi manera de ver, no me preocupa mucho el tiempo, casi ni le pregunto. Lo que me interesa es saber por lo menos la calidad macroscópica del tejido con el que voy a trabajar. Y sí me he arriesgado y la gran mayoría, ¿no es cierto?, me ha ido bien. Lastimosamente no tenemos también, como en otros lugares, unas estadísticas que deberíamos tener. Si ustedes nos ayudarían un poco más en eso, para poder saber exactamente. Pero no le tengo miedo al tiempo del asa de balde, ni les pregunto, y la gran mayoría, si el tejido está bueno, les vuelvo a hacer. ¿Cómo hago? Muchas veces se reduce y se vuelve a soltar, como decía Javier Elas. Entonces, en esos pacientes, para que no se vuelva a soltar, ya le pongo un punto normalmente desde adentro hacia afuera. Con un punto desde adentro hacia afuera, me le jalo a la fuerza, por decirlo así, que no es tanto así, obviamente, ¿no es cierto? Pero ya le tengo al menisco en el lugar, le hago la abrasión, le hago el aporte, ojalá que sea con cruzado también, ¿no es cierto? Y hemos encontrado cruzados crónicos con asas de balde, tal vez agudas o medias crónicas. Pero no me quedo yo solo con que le meto el gancho, le regreso y se me regresa, le corto, no. Le intento regresar, le pongo un punto, le dejo ahí y le sigo suturando en las diferentes maneras como han visto, pero no me interesa mucho la temporalidad. Creo, pensaría yo de los colegas que conozco, amigos míos, muchos, creo que yo soy el que más se ha arriesgado y que trata de suturar todo lo que ve, por decir así de alguna manera. Sí, efectivamente. Yo Javier, básicamente el asa de balde se decía antiguamente es que tiene historia o memoria. Cuando tiene memoria quiere decir que se revuelve a luxar. Sí, con el Pablo hemos hecho realmente reinserciones arriesgadas, suturas blanca-blanca, blanco-rojo, roja-roja tenemos gran éxito, digamos, no ha habido realmente una recidiva de rupturas. Lo que pasa es que antiguamente la sutura meniscal estaba asociada al material de sutura, es decir, la sutura que se hacía antiguamente no eran con estos hilos, polihilos o supersuturas, que ayudan en cierto modo a hacer el tipo de mejor anclaje a nivel de la cápsula. Y antes eran suturas más o menos donde pegabas el hilo, el nudo le pegabas, incluso acuérdense que se hacían de dentro a afuera nudos, que se dejaba un nudo adentro del menisco, es decir, no eran tan performantes como ahora. Lo que sí en realidad existe es la temporalidad de la asa de balde, está asociado más que al menisco a la inestabilidad, porque el paciente que tiene un bloqueo va a consultar al médico, no se va a quedar trabada la rodilla, pero hay lesiones de unos flaps grandes, de unas asas condescendientes, en rodillas condescendientes, amplias, que permiten tener un asa de balde sin bloqueo, que es extraño, y esas son las que pasan la temporalidad de la lesión meniscal. Antiguamente, asa de balde afuera, ahora todo menisco hay que salvar hasta el último milímetro, así es, porque oyeron, cuando se saca el menisco hay que poner menisco o ponerle una prótesis futuramente en poco tiempo. Está descrita la artrosis post-menisectomía a partir del sexto mes post-menisectomía, imagínense lo corto tiempo. Una pregunta aprovecharía para hacerles con respecto a la sutura. ¿Cómo le manejarías esa sutura del asa de balde, la parte de la rehabilitación, la descarga y todo? Luis. Si es que está asociada con otra lesión intraósea ligamentaria y la lesión es estable, lo que dice la sensación del cirujano es importante, es decir, si tú sientes que el menisco te queda estable, firme, metes el gancho, haces una maniobra gentil, un mantillazo bueno y ves que ese menisco no se viene, entonces no es un motivo más bien en una zona que el asa de balde estás en zona blanca, roja, blanca o roja, ese menisco no hay problema de hacerle carga inmediata. Entonces, es el protocolo normal de rehabilitación asociado a un cruzado.
Si solo fuera un menisco en asa de balde, dependiendo de la estabilidad que tú consigas, sea con sutura fuera adentro, dentro adentro, etcétera, etcétera, la estabilidad que consigue el cirujano con la sutura es el parámetro para determinar, yo creo, el tipo de postoperatorio inmediato. Se decía que antes siempre toda sutura en zona de carga tienes que descargar. No siempre es así, porque en cambio la carga da una compresión permanente, un micromovimiento que estimula la circulación y más favorece la cicatrización. Entonces está en la balanza, ¿no? Básicamente es la estabilidad de la sutura la que te da el pronóstico de postoperatorio, a mi criterio. Pablo, ¿qué añadirías tú con respecto a la rehabilitación? Bueno, yo sí, casi a todos, ¿no es cierto?, les dejo sin carga del peso completo. Sí me da un poquito de temor. Yo he visto colegas que les dicen apoyen nomás y todo. Lo que sí les permito es la movilidad, porque pienso que el movimiento del cóndilo en la flexoextensión ayuda un poco a la remodelación, más bien, de la cicatrización de esa. Pero la carga, sí en las asas de balde, sí les limito por lo menos las 2 primeras semanas con un apoyo ligero del 25%. Ponga el pie en el piso. Prefiero irles cuidando así. Perfecto. Santiago. Perdón, solo una pregunta más para justamente en ese tema. Hay algunas discusiones con respecto al tema, bueno, del uso de si como quieren restringir la carga y utilizar un brace, tal vez, una férula, un brace anatómico para mantener tal vez en flexión la rodilla o manejar tal vez isométricos sin carga o ejercicios supervisados por un fisioterapeuta solo de flexo-extensión y fortalecimiento de cuádriceps. ¿Algo de eso tal vez, Doc? Sí, el fortalecimiento de cuádriceps sí puedes hacer, ¿no es cierto? Si tienes ese es un consejo más que una cosa que va en relación a nuestro medio. Si tienes un terapista de tu confianza, le puedes mandar, porque todos los terapistas en general piensan que la rodilla tiene que doblarse un montón, tiene que quitarse el edema, la inflamación, y no es así. Si alguien es un terapista que conoce lo que es una sutura meniscal, le puedes mandar con confianza. Si no, no pasa nada con que no le mandes y le indiques tú cómo debe ser unos isométricos, pero no tiene nada que ver una férula para ponerse. Acuérdense que el proceso inflamatorio de la rodilla en la siguiente semana es el aporte biológico a la cicatrización, ¿no es cierto? No hay que tratar de quitar la inflamación de la rodilla, porque ese es el proceso inflamatorio que tiene vasos sanguíneos que va a seguir aportando. Entonces, sí le puedes mandar a hacer isométricos, no le debes poner una inmovilización, ¿no es cierto? A menos que te sientas muy inseguro de la sutura, y si es así, mejor hazle una remodelación meniscal y lo que habíamos dicho, la descarga. Perfecto. Siguiente, y creo que la última, por motivos de tiempo, lamentablemente. Santiago. Doctor Pillajo tiene una interrogante. Perfecto. Cristian. ¿No se me escucha, doctor Pillajo? Buenas tardes. Ahí sí, Cristian, a ver. Doc, una pregunta. Al tener un paciente en la emergencia que se encuentre con la rodilla bloqueada, ¿usted utiliza alguna maniobra previo a entrar al quirófano o realizaría la reducción ya en quirófano? Definitivamente. Sí, Pablo, por favor. Bueno, yo personalmente, ¿no es cierto? Si es que encuentro una lesión bloqueada en la emergencia, yo trato de reducirle en ese momento la lesión. No es que es un paciente que va a pasar en ese momento al quirófano, ¿no es cierto? Son momentos, horas valiosas. Si es que es la primera vez, tal vez, pero si es que es la segunda, tercera vez, lo que indica la literatura es tratar de reducir esa lesión, quitarle la molestia al paciente del dolor y del bloqueo, y después de eso hacer el procedimiento. Definitivamente, yo creo que es mejor el reducir la luxación del menisco. Y una maniobra de tracción y de rotación, yo creo que es bastante simple para poder hacerlo y no de mucho dolor, y le vamos a aliviar al paciente antes de que pueda ingresar a hacerse una cirugía. Incluso te diría que una vez reducido, ese paciente podría esperar para hacerse la cirugía. No necesariamente es una emergencia que hay que ingresarle en quirófano si es que ya le redujiste la lesión. O sea, se puede esperar perfectamente.
hacer la resonancia, hacer pasar unos días y realizar ahí la artroscopía. Hay que Una recordar que última. siempre, una cosita, hay que recordar siempre que no existe lesión aislada de menisco, siempre hay una lesión asociada, es decir, es muy raro una lesión aislada de un menisco. Existe, sí, pero la mayoría de veces siempre son traumas torsionales, propia altura, deporte, etcétera. Entonces, a veces en esos bloqueos con rodillas muy tumefactas, a veces no es posible hacerle un mantillazo de reducción, evidentemente, pero en lo ideal sería reducir. Pero si tú tienes un edema fuerte, evidentemente no es mejor dejarle quieto, hacer el examen de diagnóstico y si puedes operar lo antes posible, si está bloqueado realmente. Pero si es que no ves que es posiblemente un ligamento, no está gran edema, intenta reducirle. Yo te diría que en muchos casos, pues, en mi experiencia, sí he visto roturas meniscales y lo que se produce es un hidrastro importante en pacientes que incluso tardan en llegar. Y efectivamente la reducción puede verse dificultada en el tema ese, pero no necesariamente el hidrastro nos va a generar una emergencia y hacer pensar que exista otra lesión, ¿no? Una última pregunta, Javier. ¿Con cuál de los ositos de esos de arriba duermes? De mi hija. Todos de mi hija. No seas mentiroso. ¿Con cuál duermes? Se llama Chochi. Cada uno, cada noche. Yo tengo una pregunta al Pablo Cornejo. Cuando tienes una lesión aislada de sutura meniscal, ¿crees tú que los factores biológicos, llámese PRP, cualquiera de este tipo, células madre, inclusive al que intenta hacerlo, ¿crees que hay alguna diferencia real? Sabiendo que los estudios dicen que no existe ninguna diferencia real, que no aumenta o no mejora la cicatrización o el tiempo de cicatrización de la sutura meniscal. Estamos hablando de menisco, porque cuando tenemos un ligamento cruzado ya estamos haciendo lógico con el túnel, el sangrado, ya tienes la sangre en la articulación. Pero en cambio, en una lesión aislada, ¿crees tú que en algo ayuda a los factores biológicos en tu experiencia? ¿Crees realmente que te haya ayudado a suturar mejor el menisco o no? ¿Cuál es tu experiencia? En realidad no me ha ayudado a suturar mejor, no, eso no me ayuda en nada porque la sutura está en mis manos. No, pues para mejora del pronóstico de la sutura del pronóstico, claro. Te entiendo, sí. Del pronóstico de la sutura, yo podría decir, ¿no es cierto?, que también he hecho bastantes plasmas, ¿no es cierto?, por diferentes circunstancias, pero los he hecho. Yo podría decir que sí, yo podría decir que sí es un aporte. El plasma rico en plaquetas, yo considero que sí ayuda. Y no solo ayuda, tendría que ayudar en esto, ¿no es cierto?, que eso tendría que ser un estudio mucho mejor, formado, ¿no es cierto?, con multicéntrico, con otros parámetros mucho más, sino el plasma rico en plaquetas ayuda mucho a los pacientes que también tienen osteoartrosis o que tienen otras lesiones. Les quita el dolor, les mejora. No es que les vuelve el cartílago a cero, pero si es que también mejora en eso, ¿por qué no va a mejorar en la cicatrización meniscal? Mi percepción es que sí. Mi percepción personal es que en las suturas meniscales me ha ido mejor en los pacientes en que he podido poner plasma. Perfecto, estimados doctores, yo creo que lamentablemente, sí, John Fernet me está pidiendo la palabra, a ver, dime. Solo una cosa para agregar a la historia de Luis Ernesto. Primero es reconocer que el doctor Luis Ernesto padre era un caballero en toda la extensión de la palabra, porque nos hacía ver la artroscopía a los estudiantes, nos hacía poner el ojo. Y al mismo tiempo iba el doctor Carlos Garcés Miranda en el hospital militar. Era una competencia entre los dos maestros y eran muy señores para enseñarnos. Gracias, eso nomás. Interesante acotación. Yo les agradezco a todos. Yo creo que el número de participantes, y esto es lo que yo buscaba un poco, quizá vamos a intentar hacer unas charlas un poquito más cortas para que sean más participación de ustedes. Esto es para ustedes y por lo tanto yo creo que todas las interrogantes sí deben salir de ustedes y el poderles apoyar en ese sentido es mejor. Estas charlas se seguirán haciendo todos los días viernes, igual que se han hecho los viernes en el servicio, la presentación de casos, y esperamos contar con todos ustedes las siguientes oportunidades. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. Gracias también a ustedes. Colaboración. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Manchester 1, Real Madrid 1.
Gracias. Deportivo Quito 1, Liga 0. Minuto 40, primer tiempo. Vamos a los penales en el segundo tiempo. Tranquilidad, John, tranquilidad. Deportivo Quito 1, Liga 0. ¿El Quito? ¿Qué es eso? Ay, ¿Es algún barrial? No sé, ¿en qué liga barrial juega? ¿En la México? ¿En cuál liga juega? No sé. El marido de la liga, mijito. El marido de la liga. Junior, ahí está Junior. Ya te vi, Junior. Habla. Abrazo, cuídese. Hasta luego, doctores. Ya saben, chupen bastante, besen bastante, contagiesen bastante para salvar a la humanidad.